Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a La Etnia Podcast, un episodio más con esta escritor, excelente terapeuta, Milton González. Ya en toda esta temporada, quienes nos han seguido en esta tercera temporada, pueden dar fe quizá de todos los audios que ya se han subido, de todos los podcasts que se han subido, y pues hacerles un recuento de que esta temporada se trató el tema de sanación desde el momento en que se diagnostica al momento en que se hace una preparación para sanar y el mantenimiento después de sanar. El día de hoy, con un episodio fantástico. Quizás los anteriores también hayan tenido alguna controversia, pero este va a tener un poquito más de controversia porque vamos a hablar precisamente de las vidas pasadas, y más que vidas pasadas también vamos a hablar de las vidas futuras que tiene un ser de luz como tal. Así que no únicamente este ser físico, sino que también puede trascender hacia otras vidas. Les dejo a Milton, que bueno, nos ha llenado de su sabiduría y de su conocimiento en estos podcasts. Y bueno, Milton, muchas gracias nuevamente por hacer parte de un episodio más de toda esta temporada que ha sido dedicada prácticamente a tu trabajo, a tus escritos y pues a todo tu conocimiento que has adquirido tanto en la academia como en otro tipo de escuelas. Sí, Jenny, muchas gracias de nuevo. Y para mí, como te digo, siempre es un honor y una pasión disfrutar de estas entrevistas porque me dan la oportunidad de enseñar muchas cosas que he vivido, cosas que he estudiado, he investigado, he aprendido, he leído. Y bueno, pienso que el ciclo ha sido tan completo porque, como tú bien dijiste, hemos cubierto esas tres etapas y vamos a cerrar con una parte que tiene que ver también con sanación, pero es otro tipo de sanación, y con después que yo me cuido la salud y que tanto me preocupo por enfermedad y por tener una calidad de vida y mantenerme, a todos nos llega, inevitablemente nos llega la muerte en el plano físico. Entonces, como bien lo dijiste en la introducción, este es un tema muy polémico porque lo que vamos a concluir hoy, me voy a adelantar, es que la vida no termina en esta vida física, en este plano. La vida continúa. Entonces, en este tema de que la vida continúa, voy a dividirlo prácticamente en dos partes. Vida antes de la vida y vida después de la vida. Por supuesto, la existencia que tenemos hoy, ahorita en este momento que estamos teniendo tú y yo en esta conversación, es la etapa intermedia, es el tránsito por este planeta en tercera dimensión. Entonces, yo, como bien dijiste, yo he estudiado esto de manera científica. No me he conformado con las escuelas iniciáticas donde he pertenecido. No me he conformado con los estudios de religión que he hecho, con los estudios de filosofía y antropología que hice en la universidad, sino que además de eso me he dado a la tarea de investigar con muchas personas que han tenido fenómenos paranormales, y además de eso, porque yo también estudié parapsicología, pero no a nivel alternativo en una escuela, y además de eso tuve una experiencia que ya vamos a contar posteriormente a mitad del podcast, una experiencia vivida directamente en esta dimensión, en este plano. Entonces vamos a comenzar por tomar el tema de la vida antes de la vida. ¿A qué se refieren los investigadores con la vida antes de la vida? Bueno, como siempre hago una introducción de manera, vamos a decir, tipo académico, que se debe estructurar cualquier entrevista, cualquier tema, desarrollar
hacer una pequeña reseña histórica, unos pequeños conceptos que aclarar, una introducción y luego entrar en la parte ya del contenido específico. Porque, como dices tú, como son temas controversiales, hay que establecer una base conceptual sobre la que partir para que luego el tema se entienda de manera muy fácil y aquellas personas que puedan tener dudas o no conozcan de estos temas tengan también una base para entender mejor lo que se va a hablar. En primer lugar, tenemos que diferenciar entre lo que son las escuelas que se han dedicado desde el punto de vista netamente metafísico y paranormal de esta investigación de vida antes de la vida y vida después de la vida, y también de los profesionales que se han dedicado a estudiar esto de manera científica. O sea, vamos a empezar primero por las culturas, como siempre digo, culturas ancestrales. Y de verdad son bien ancestrales porque vienen de miles de años. Por ejemplo, la primera vez que se habló de vida después de la vida fue en la India, ¿verdad? Que ya lo hemos dicho muchas veces, aproximadamente en unos textos sagrados a unos 10.000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de conocimiento que tiene aproximadamente 12.000 años. Pero acercándonos más, nos encontramos con el libro de los muertos en Egipto, es decir, una civilización que duró desde el 4000 aproximadamente antes de Cristo, en la Edad Antigua, hasta el 60 años antes de Cristo, que desapareció el imperio egipcio, el imperio faraónico. Ellos escribieron un libro sobre los muertos porque ellos creían en que había vida después de la vida, en que la vida no terminaba en este cuerpo físico, y por eso preparaban y embalsamaban de una manera muy completa, incluso con sus pertenencias, con algunas pertenencias de esta vida, a los faraones y también a otros personajes muy importantes. Los preparaban para después de la muerte. Ellos tenían un ritual de preparación de la muerte. Luego del libro de los muertos aparece otro libro muy importante, antes de comenzar a hablar ya desde el siglo XIX para acá, que aparece en el siglo VIII después de Cristo, que es escrito en el Tíbet, que es el famoso libro El Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos en español, escrito por Padma Mambasava, que fue el fundador de la religión lamaísta. El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Que mucha gente actualmente puede ubicarla fácilmente por el Dalai Lama, el famoso maestro que ha recorrido el mundo intentando lograr la independencia del Tíbet, una vez que Mao Zedong en el año 50 se apoderó del Tíbet, lo anexó y ya tienen más de 70 años tratándose de liberar y no han podido. Entonces el Dalai Lama viene porque el Lama es una religión que es el lamaísmo y Dalai, el gran maestro espiritual o gran guía del lamaísmo, como decir el Papa para los católicos cristianos. Ok, entonces este libro tibetano de los muertos también establece que hay vida después de la vida y establece 3 etapas. En el momento en que morimos, una etapa de transición, que es la que se llama Bardo, que es lo que significa en tibetano Bardo, transición, que ellos calculan que dura 49 días una vez que la persona fallece físicamente y penetra de lleno en esa cuarta dimensión, superior a esta nuestra de tercera dimensión, en la cual se agrega una serie de características que ya más adelante la voy a nombrar, y es cuando la persona comienza a renacer de nuevo. Entonces, en este momento de transición, en el Bardo Todol, los tibetanos llaman un viaje de 49 días aproximadamente. O sea, una vez que tú mueres, para que tú entres en cuarta dimensión, más o menos tardan, según los tibetanos, 49 días. Y para terminar con la reseña histórica,
me voy a ir a lo que se concibió como el nacimiento del espiritismo como escuela y como doctrina. No es lo mismo espiritismo, que espiritualidad. La espiritualidad es toda aquella creencia y todo aquel mundo en el cual pertenecen escuelas iniciáticas, sectas, religiones, que nos llevan a tener una vida que no tiene que ver con lo material ni con lo físico. Pero ya cuando hablamos de espiritismo, nos referimos a una doctrina fundada por un señor en Francia que se dio un seudónimo por el cual es conocido mundialmente, que es Allan Kardec, que fundó la famosa escuela espiritista kardeciana. ¿Por qué espiritismo? Porque el espiritismo no trata sobre las creencias, ni sobre las religiones, ni nada de eso. El espiritismo se refiere al estudio de los medium, que son aquellas personas que tienen capacidad de canalizar información de dimensiones superiores a la tercera, que es esta nuestra. Entonces, esas personas llamadas medium fueron estudiadas por este señor Allan Kardec en el siglo XIX. Entonces, estos conocimientos se fueron evolucionando. Entró al final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y todas estas escuelas fueron evolucionando, se fueron ramificando, y finalmente llegamos a donde quería llegar, a la década de los 70. ¿Por qué la década de los 70? Porque en la década de los 70 hubo varios psiquiatras y psicólogos que se dieron a la tarea de comenzar a investigar algunos fenómenos paranormales que ellos estaban observando en sus pacientes, que la ciencia tradicional de la psicología y la psiquiatría no podía o no hallaban cómo abordarlo. Es decir, algunas patologías que se presentan en la salud, en el campo espiritual. Por eso bien dije al comienzo de este podcast que estamos terminando con el tema que debemos terminar. Estamos terminando con el espíritu, con la parte espiritual de la salud. ¿Qué pasaba con estas personas que cuando entraban en un consultorio, de pronto en una terapia de psicoanálisis o una terapia de relajación o una terapia de hipnosis, con un psicólogo o un psiquiatra, experimentaban ciertos conocimientos y ciertos estados que se llaman de trance, en algunos casos de trance consciente, en el caso de los medios, y en algunos casos totalmente inconsciente, como el caso de los hipnotizados. Entonces, hubo una doctora norteamericana, originaria de Chicago, Helen Wambach. Repito el nombre, Helen Wambach, para los que desean buscar información. Se escribe con W, Wambach y B larga. Ella escribió un libro que causó revuelo. Ella se dio a la tarea de investigar más de 700 casos bajo hipnosis de personas que relataban vida antes de nacer. Es decir, vidas de vidas pasadas y vidas en el vientre materno. Esta señora logró ver que habían personas que relataban hechos y vivencias de vidas anteriores que luego ella corroboraba de manera científica bajo investigación, y durante 2 años de arduo trabajo de investigación logró más o menos unos 750 casos bajo hipnosis de investigación, crear un libro que se llama Vida antes de la vida, que fue publicado en español en el año 1979. Ella demostró por los pacientes que les revelaron de que cuando estamos en el vientre materno, nosotros tenemos una memoria y percibimos todo lo que nuestra madre siente, sufre, goza, disfruta, ama, y de allí se deriva lo que hoy en día, o hace unos años atrás, aproximadamente unos 30 años atrás, se comenzó a practicar como el parto psicoprofiláctico, que seguramente tú como mujer lo has escuchado, que es la preparación
que hacían los antiguos griegos. Imagínate tú, los antiguos griegos, cuando preparaban a las mujeres que iban a dar a luz, porque ellos decían que las mujeres embarazadas tenían que dar hombres sanos, porque era la cultura de la perfección del cuerpo, que se puso de moda mente sana en cuerpo sano. Entonces, ¿qué pasa? Esta señora se comenzó a dar cuenta de que el comportamiento de las madres influía en los fetos, en los bebés del vientre materno. Y comenzó a hacer hipnosis con niños, en donde ellos recordaron, y con adultos y adolescentes de todas las edades, que recordaron que desde el vientre materno. Estás escuchando La Etnia Podcast. Sufrieron, qué miedo tuvieron, qué sufrió su mamá, cómo los trató su mamá y su papá. Incluso cuando nacieron, quiénes estaban en la sala de parto, en el pabellón, cuántas personas habían, en qué clínica nacieron. ¿Tú te imaginas lo impresionante para esta doctora Helen Wambach, esta psicóloga norteamericana, haber descubierto esto? Eso conmocionó el mundo de la psiquiatría y de la psicología. Entonces eso desató una investigación en serie de grandes personajes, unos más conocidos que otros. Voy a comenzar por lo menos conocidos. En el año 1900, similar a esta señora, se anexaron en otras ciudades norteamericanas, como en el caso de Virginia, en la Universidad de Virginia, dos grandes psiquiatras, y uno de ellos especialista en psiquiatría infantil, el doctor Jim Turk, terminado en K. Jim Turk. Jim Turk y el doctor Ian Stevenson estuvieron como psiquiatras 40 años investigando, desde los 70, investigando sobre casos de vidas antes de la vida. Escribieron un libro del mismo título de la doctora Wambach, Vida antes de la vida, el mismo título, porque se han repetido estos libros con diferentes autores de diferentes posturas, unas científicas, unas filosóficas y unas metafísicas. Yo voy a terminar con la parte metafísica y espiritual, pero estoy comenzando con la parte científica. Entonces, estos médicos también demostraron, con 40 años de investigación, mira, se dice fácil, pero 40 años de investigación a nivel universitario y académico no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Que también existían vidas pasadas y que también existían recuerdos de la memoria uterina, del vientre materno, y también relataban incluso cosas que después le iban a suceder, y durante estos 40 años lograron ver en el crecimiento de estos pacientes, les fueron llevando una secuencia histórica, una historia clínica, y algunos los entrevistaron adolescentes y luego los entrevistaron adultos en estos 40 años, y siguieron relatando las mismas vidas, es decir, que no estaban mintiendo ni fabulando cuando eran niños, porque cuando eran adultos y cuando eran adolescentes y cuando eran ya mayores, repitieron la misma historia que cuando niños. Quiere decir que hay una demostración científica tradicional de comprobar con el hecho y la experimentación de que la hipótesis es correcta. Entonces, luego se añadió un famoso libro que ha sido uno de los que más se ha vendido en esta época, que es Mucha vida, mucho sabio, de otro gran psiquiatra norteamericano que todavía vive. Ya este próximo noviembre cumple 77 años. Él es de Florida, nació en Miami y es profesor toda la vida. Se formó en la Universidad de Miami y es profesor en la Universidad de Miami de psiquiatría, y además de eso es director del Departamento de Investigaciones Psiquiátricas de Miami y es colaborador articulista en una revista neoyorquina de investigaciones psiquiátricas. Nada menos y nada más que el famoso Brian Weiss. Estaba esperando, Ajá. Milton, a que llegaras a este autor, precisamente por lo que acabas de decir, que es uno de los escritores y psiquiatras que más ha dado en el punto, y precisamente ha tenido muchas ventas sus libros.
porque no solamente Sí, Muchas vidas, muchos sabios es su único libro, sino que también tiene otros adicionales. Pero quería llegar a este punto por lo siguiente. sí, He visto en algunas redes sociales que se promueve precisamente en busca de llegar a esa conclusión de saber si realmente las personas tienen vidas pasadas, para algunos escépticos. Hay algunas meditaciones que incluso están hechas por el doctor, en las cuales él permite que la persona pueda devolverse a esas vidas y pues tener esa experiencia. ¿Tú consideras que estas meditaciones guiadas únicamente por audio sin que el terapeuta esté presente pueden llevar a la persona a ese éxtasis de vida pasada, o se sí, necesita estar la persona presente, el terapeuta, porque obviamente la persona está presente para escuchar? sí, bueno, lo importante de este doctor, ha escrito 122 libros, 122 libros, pero le voy a decir algo más. Lo que pasa es que estamos manejando la parte científica, después vamos a manejar la parte que tiene que ver más con los medios, y luego vienen los famosos, porque hay una persona que es mucho más famosa que Brian Weiss, y O sea sobre que el me cual adelanté. sí, el doctor Brian Weiss, el doctor Brian Weiss se basó mucho en el espiritista que hablé del siglo XIX, Alan Kardec, y se basó en otro medium que ha sido el medium más famoso de Brasil y uno de los más famosos del mundo, que publicó, escucha bien, publicó 551 libros en 92 años de existencia. Nada menos ni nada más que el brasileño Francisco Cándido Xavier, alias Chico Xavier. El medium Francisco Cándido Xavier, que no era ningún médico, no era ningún científico, era simplemente un medium, un canalizador de información de otras dimensiones. Nació en 1910 y murió en 2002. Murió de 92 años. Él en el año 1944, o sea, 44 años antes de que Brian Weiss escribiera el primer libro sobre vidas anteriores, que fue Mucha vida, muchos sabios, ya Chico Xavier había escrito un libro que fue llevado al cine apenas en el 2010. O sea, un libro que él escribió en el 44 fue llevado ahora en este siglo XXI al cine, y lamentablemente él no lo pudo ver físicamente como película, aunque estoy seguro que como medium y en la cuarta y quinta dimensión, que ya él debe estar, lo vio. Se llama el libro Nuestro Hogar en español, se llama en portugués Nosso Lar, que es la lengua materna de Chico Xavier, brasileño. Hago un paréntesis, Milton, qué pena. Para que las personas vayan, de pronto, ya que están escuchando el audio, puedan diversificar la cantidad de dimensiones. El año pasado, en cuarentena, cuando todo esto de la epidemia y demás, de la pandemia, Sí. se hablaban, muchas personas que salieron en varias redes, se hablaba de que estábamos saliendo de la tercera dimensión para acoplarnos a una quinta dimensión, y pues esto realmente suena a chino cuando lo dicen de esta manera. ¿Cuántas dimensiones hay y por qué se escalan, digamos, por dimensiones? Estás escuchando La Etnia Podcast. Ok, bueno, vamos a hacer este paréntesis. Uh-huh. Según la mayoría de los estudiosos, porque ya estamos saltando al plano final de la entrevista, que es el plano metafísico y espiritual. En el plano espiritual se ha establecido, según lo dicen estos antiguos libros que ya nombramos, como el libro de los muertos egipcios, el libro del Bardo Todor tibetano, y otros tantos libros del siglo VIII, del Bardo Todor hacia acá, infinidad de libros que se han escrito sobre la parte espiritual. La mayoría han coincidido en que existen 8 dimensiones. Es decir, nosotros estamos en la tercera, y después de nosotros hay 5 dimensiones, o también llamados 5 planos o 5 esferas, dependiendo de la
visión que tenga, si es científica, si es espiritual, metafísica, esotérica, mira, iniciática, como tú la quieras llamar. En el campo metafísico se dice que hay 5 planos y en el campo esotérico se dice que hay 5 esferas. Y ahora me voy a otro autor o a otra autora que es Jeanne Moranier, una francesa, que a través de la traductora, una antropóloga colombiana, Liliana Zuluaga, lograron transcribir el libro del francés al español en el año 1995, disculpen, con Editorial Planeta, que se llama Carta del Más Allá. Este libro, posterior al de Brian Weiss, causó también mucha sensación, lo único que como no fue escrita por una persona del prestigio internacional y científico de Brian Weiss, no tuvo tanta repercusión. Pero es un libro que llegó a mis manos guiado por un hermano, uno de mis 3 hermanos que ha fallecido, que falleció en el año 97, y yo en el desespero de mi tristeza y el llanto a escasos días de haber él fallecido de este plano, yo me fui a una librería aquí en mi ciudad y él me guió hasta donde estaba este libro y yo lo compré, lo leí en una noche y me entró una paz y una tranquilidad, porque este libro no solamente demuestra que hay vidas anteriores y que hay vidas después de la muerte, sino que además que los planos o las esferas que tú me has preguntado son de un nivel evolutivo superior y el sufrimiento no existe. No existe. Es decir, una vez que tú pasas a la 4ª dimensión, y ahora voy a aclarar para la persona que no entiende. La 3ª dimensión tiene 3, valga la redundancia, 3 dimensiones, 3 principios, que son espacio, tiempo y movimiento. Y dentro del espacio, si tú recuerdas la matemática de bachillerato, te acuerdas del eje X y el eje Y, ¿te acuerdas? Sí, es que también se correcto. manejan física. Ok, entonces, en la 3ª dimensión existe espacio, tiempo y movimiento. Bueno, ya Newton estudió como físico el movimiento, la aceleración, igual que Albert Einstein lo estudió, y bueno, y hay super teorías de la 3ª dimensión. Ahora vamos a la 4ª. La 4ª dimensión tiene espacio, tiene tiempo, tiene movimiento y se le añade pensamiento. Y el pensamiento está representado en el alma, porque ahora vamos a otro concepto espiritual, o de la espiritualidad o del campo metafísico, que es alma y espíritu, que la gente tiende a confundirlo. Así como confunden espiritualidad con espiritismo, confunden alma con espíritu. Según los estudiosos y los actuales investigadores, que no son precisamente médicos, hay muchas personas en YouTube que han subido muchas experiencias porque son medios, son canales, y hay infinidades de programas y de temas de YouTube sobre este caso de la vida más allá de la vida. Han demostrado que en la 4ª dimensión nosotros dejamos de sufrir, dejamos de padecer todos los problemas que tenemos en esta vida, y si deseamos reencarnar porque tenemos cosas pendientes que resolver o porque tenemos apego a nuestra familia que dejamos acá, nuestros seres queridos, o proyectos que culminar, hay una serie de guías en este plano espiritual que también lo tocó muy bien este medium Chico Xavier en la película Nuestro Hogar, que se las recomiendo, la vean, la pueden ver fácilmente en YouTube, que está, ¿verdad? O la bajan. En esta película se narra la historia sobre un hecho real de un médico brasileño de comienzo del siglo XX que luego de fallecer se comunicó con Chico Xavier, este espíritu, que adoptó en la película el nombre de un seudónimo de André Luis para respetar su profesión y a los colegas. Este señor experimentó una vida un poco insatisfecha familiarmente, no tuvo un comportamiento humano muy deseado y decidió transmitirle las experiencias y el sufrimiento que padeció
una vez que entra en la transición entre esta tercera dimensión y la cuarta. Entonces, Chico Xavier lo plasma bien en esta película. Entonces, ¿qué pasa con los incrédulos, con las personas que todavía no se convencen de que esto existe? Remítanse a investigar los libros científicos que les he nombrado, como Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, también Vida antes de la vida, del doctor Ian Stevenson y Jean Turk, y también la serie de libros que ha escrito Brian White, porque este no es el único que ha escrito sobre reencarnación. Ha escrito El mensaje de los dioses, ha escrito también Muchas vidas, muchos maestros. También ha escrito libros sobre el amor, donde dice que el amor es la única energía posible, es la única verdadera energía que todo lo puede. Y bueno, imagínense ustedes, los 551 libros de Chico Xavier. Allan Kardec escribió más de 100 libros, entre ellos El espiritismo y la religión. Brian Weiss, que todavía vive y goza de buena salud, gracias a Dios. Yo soy un seguidor de él, tengo varios libros de él en físico. Me gusta mucho el de Solo el amor es real. Me encanta ese libro, se lo recomiendo. Es un libro muy pequeño que se lee en 2 o 3 horas. Y todas estas personas han coincidido científicamente de que la vida no termina en este plano físico. Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. Y ya muchas religiones se han tenido que revisar y actualizar, porque muchos testimonios han venido de sacerdotes de diferentes religiones, no solo la cristiana, que es la más conocida por nosotros los occidentales y los latinoamericanos, sino también por otras religiones que existen en el mundo tanto europeo, en el mundo escandinavo, que hay unas riquezas de religiones también muy buenas, en la cultura céltica, y también en la cultura asiática, la cultura africana, ni hablar. Ya en uno de los podcasts de esta serie, ya dijimos que solamente en la India hay 18.000 religiones. Imagínense ustedes, muchas de esas religiones interpretando este concepto de la vida después de la vida, porque casi todas ellas, para no decir el 100%, creen en la reencarnación. Creen que después de esta vida, el alma, que es el pensamiento del espíritu. Oye bien, la diferencia es que el espíritu contiene al alma. El alma es parte del espíritu. El alma es, mientras vivimos, nuestros pensamientos, lo que se aloja en nuestro pensamiento. Y no es precisamente en el cerebro. El cerebro es simplemente un órgano que procesa y hace que nosotros tengamos ciertas facultades relacionadas con el pensamiento. Pero el cerebro no es el depósito del pensamiento, es el alma. Entonces, cuando la persona fallece, el alma en esta etapa de transición se desprende porque se corta lo que se llaman el cordón umbilical, que es el llamado cordón de plata por las culturas orientales, ¿verdad? Y es el que logró descubrir todos estos científicos, entre ellos Brian Weiss, que cuando sucedía la muerte clínica, sucede cuando la persona de verdad corta el cordón umbilical, es decir, corta la conexión de la cuarta dimensión con la tercera. El cordón umbilical, que es llamado también cordón de plata, a nivel espiritual, a nivel energético, en las culturas orientales, se ha comprobado que clínicamente la persona fallece cuando este cordón umbilical se corta. Es decir, la persona abandona el cuerpo físico, el alma abandona el cuerpo físico, y en esta etapa de transición, que en el Bardoto Dol dicen que son 49 días tibetanos, pero que mucha gente dice que son menos o más de acuerdo a la evolución de la persona y de acuerdo al deseo si la persona quiere permanecer en esta dimensión o no, porque hay personas que les sobreviene el fallecimiento de una manera progresiva y se preparan
incluso espiritualmente con sacerdotes, con maestros, con guías espirituales que lo ayudan a orientar, a prepararse, como el caso, por ejemplo, de un cáncer muy largo, y lo van preparando. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que de pronto le sobreviene por un asesinato, un homicidio, un accidente de tránsito, cualquiera de estas cosas repentinas, que quedan en el limbo, en esa zona que llaman el limbo, en esa zona que en el Bardo Todol llaman el camino de la transición, es decir, en el paso de la tercera a la cuarta? Entonces, este cordón que nos une, cuando nosotros soñamos a veces y tenemos sueños tan vívidos, tan reales, ya no son sueños, son viajes astrales, porque lo hacemos a través no de la mente psíquica, sino de la espiritualidad, es decir, de la cuarta dimensión. Vamos a sitios y a lugares y visitamos personas. Incluso yo he tenido experiencias de viajes astrales en las cuales he visto a amigas que les he descrito cómo han dormido al otro día, cómo era su ropa y todo, y han quedado asombradas, porque en algunas facultades que yo heredé, gracias a Dios, de mi padre y mi madre, porque hay que hacer ver que todos estos científicos han demostrado que en la parte que tiene que ver con el temperamento, que es la herencia de la parte física y de la parte mental de nuestro padre y nuestra madre en el ADN, en el famoso ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, allí va contenida una información física, que es el fenotipo, ¿verdad? Que es cuando tú te pareces a tu mamá, a tu papá, o a tus abuelos, a tus ancestros, ¿verdad? Y es la parte también mental, que es la parte de la personalidad que junto con el carácter conforman básicamente la persona. El temperamento que se hereda y la personalidad que es formada por el carácter, que es cultural. Entonces, cuando tú heredas de tu padre y de tu madre el temperamento, ¿verdad? Esta parte física, esta parte mental, tú heredas también unos archivos acásicos que se llaman por las escuelas iniciáticas y por las religiones orientales, que son las existencias de vidas anteriores, que pueden ser miles, no se saben cuántos, porque es de acuerdo al tipo de evolución y a las veces que tú necesites venir, que eso lo determinas tú en ese plano, junto con tus seres guías que te reciben allá. Este muchacho, te digo muchacho porque fue un joven de 27 años, un físico francés, que se suicida y le transmite a su mamá, allí en Morranier, en la carta del más allá. Su madre es medium, y comenzó a notar ciertos fenómenos físicos en su casa, meses de haber fallecido su hijo, a los 4 meses aproximadamente. Por ejemplo, que ella dejaba la llave en un sitio y amanecía en otro, que una cerradura estaba abierta y amanecía cerrada, que un vaso de agua amanecía derramado, que de pronto estaban conversando y se oían unos ruidos. ¿Qué pasará aquí? Ella, que es medium, comenzó a visualizar, porque los medios tienen esa capacidad de ver cosas de otras dimensiones, de oír cosas de otras dimensiones, de percibir sueños premonitorios de sucesos que van a ocurrir, incluso de percibir vidas anteriores a la actual, y de percibir cosas que van a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de estos medios, que algunos de ellos son médicos, psicólogos y a la vez son medium, imagínate tú lo que se ha convertido esta investigación. Mira, ahorita el tema, y les puedo, a manera de reto, invitar a las personas escépticas a que busquen en Amazon, que para nadie es un secreto que es el mercado digital y el mercado mundial de consumo y venta más grande del mundo, que busquen en Amazon, en la parte de libros editados, para que vean que la mayor cantidad están ahorita dedicados a este tema. ¿Por qué? Tú me hiciste una pregunta muy importante y no me he perdido todavía la respuesta. ¿Por qué el año pasado, en el 2020, cuando surge el COVID, la pandemia llamada COVID-19, la gente se comenzó a interesar más por esto de la muerte, por esto del mundo espiritual? ¿Por qué, Jenny? Porque se comenzó a centrar más en sí mismo, en los miedos, en las bendiciones de Dios de estar vivo, porque en una pandemia hay que darle gracias a Dios por estar todavía vivo, porque se han muerto mucha gente,
El año pasado fue horrible la cantidad de fallecimientos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Fue horrible, como morían. Yo recuerdo las informaciones de Italia, que me golpeada al principio, cómo morían, como decimos vulgarmente, morían como zancudo, como mosca, duraban un día. Entonces la gente se comenzó a cuestionar ante la inminente muerte, porque cualquiera de nosotros podría tener esta enfermedad y morir. Entonces nos comenzamos a cuestionar desde el año pasado hasta el presente, que todavía no hemos salido, ¿qué habrá después de la vida? ¿Estaré preparado para morir? Porque cualquier persona sana o con una enfermedad ya persistente puede morir de COVID. Puede morir. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve la experiencia de un hermano que falleció hace 4 meses. Puedo dar testimonio de que era una persona muy espiritual, muy dedicada a esto, porque era muy apegado conmigo y practicamos muchas de estas experiencias, entre eso la yoga y la meditación. Estás escuchando La Etnia Podcast. Y yo le pedí a él que se manifieste. Todavía no se ha manifestado. Pero yo tuve una prueba de una manifestación para que los escépticos que se han despertado, sobre todo desde el año pasado y este año, por el COVID-19, que todavía no creen en esto. Mira, yo hice una prueba en el año 1999, cuando mi hijo tenía 5 años. Yo estaba estudiando la maestría en antropología política. Y yo vi una materia con una maestra que además era Rosa Cruz. Y quería mucho la metafísica y todas estas cosas. Y yo también. Entonces, ella me dijo, haz como prueba para que tú tengas contacto con seres de otras dimensiones, pon un grabador, una grabadora de estas normales que habían antes de cassette, ¿recuerdas? Las famosas grabadoras de cassette. Ok. Y yo puse una grabadora con un cassette nuevo. Esa era la condición, un cassette virgen. Y yo tuve meses intentando grabar la voz de mi madre, porque yo le pedí a mi madre que se comunicara conmigo. Mi madre, eso fue en el año 99 y mi madre falleció en enero del año 80, es decir, habían pasado 19 años aproximadamente. Mi hijo, que en ese entonces tenía 5 años, él estaba conmigo. Él vio en la noche cuando yo encendí la grabadora. No me preguntó por qué, él un niño todavía y no se imaginaba. Pero en la mañana, la sorpresa fue la siguiente. Eso fue un sábado previo a un domingo, Día de las Madres, que celebramos en muchos países latinoamericanos. Que es el segundo domingo del mes de mayo. Cuando yo oigo el cassette, que toda la mañana lo oía, oigo la voz de mi madre que me habla y me dice, no tengas miedo, soy yo, tu mamá, no tengas miedo. Esas fueron las repeticiones que me dijo. Mira, Jenny, a mí me iba a dar algo, porque a pesar de los dones y ciertas manifestaciones paranormales que yo he tenido desde niño, nunca había experimentado esa comunicación. Yo vengo, despierto al hijo. Mi hijo nació en el año 94, mi madre murió en el año 80. Es lógico que mi hijo no conoció a mi mamá físicamente y ni siquiera la había visto en fotografías, porque mi hijo en esa edad, yo estaba divorciado, yo no tenía fotos de mi madre en mi casa porque algunas pocas se las había llevado su mamá las había guardado. Yo no tenía fotos de mi madre visibles para él y nunca le había enseñado las fotos de su abuelita. Y la sorpresa fue que cuando él escuchó el cassette, también escuchó lo mismo. Me dice, ¿quién es esa? Y yo le dije, abuela, mi mamá. Y tú no sabes que él me la describió tal cual como era mi madre, como murió mi mamá, como era mi madre cuando murió. El color del cabello, la cara, el tipo. Pero ahí no queda lo más cumbre. Que cuando yo voy a reunirme con mi familia, con mis otros hermanos, que éramos 9, era una familia numerosa, yo llevo el cassette para que lo escuchen. El cassette no se escuchó nada. Quiere decir que mi madre se valió de ese instrumento, de la grabadora, para dar testimonio a mi hijo y a mí, de que ella existió y de que ellos están vivos, que es lo que yo quiero recalcar en este podcast. Hay vida más allá de esta vida y la
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava dimensión existen. Solo que nosotros somos capaces, los que somos algunos canalizadores como medium, de canalizar vidas de cuarta y quinta, porque ya de sexta es muy difícil, porque ya las personas en sexta dimensión no se comunican con nosotros en tercera. En tercera se comunican las personas de quinta y de cuarta porque todavía tienen un nivel evolutivo con algunas cosas que cumplir y ayudarnos. Y la función de ellos, según relata George Morranier, Jorge en inglés, George Morranier, a su madre Jean Morranier, que es medio, en el libro Carta del Más Allá de Editorial Planeta, es sobre qué viven, cómo viven, qué hacen y cuán felices son. Y ellos están para ayudarnos, para cuidarnos. Mira, mientras nosotros estamos conversando, todas estas personas que hemos nombrado se han hecho presentes. Se han hecho presentes porque yo he tenido testimonio con casos que he tratado como terapeuta, más casos personales vividos directamente por mi persona, de que existen. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona no tenemos que tenerle miedo, sino más bien agradecerle y pedirle, porque ellos están para ayudarnos. Y todos los que han canalizado estas personas o estas entidades que están en cuarta y quinta dimensión lo han demostrado. Por ejemplo, los santos que hacen milagros, pues son personas que están en unas dimensiones todavía cumpliendo la función de sanación, o milagro para adquirir un bien, un dinero, una casa, mira, para lograr cualquier cosa en la vida. Eso no son más que manifestaciones de otras dimensiones superiores a la tercera, a esta física terrenal, en la cual lo que llaman ahora en nueva era y ahora en cuántica, universo, que no es más que ese mundo espiritual, el universo te responde. ¿Y te responde con qué? Con los pensamientos que tú atraes a través de la fe, de las oraciones, de las peticiones, de los pedidos. Y cuando tú ves que ocurre un milagro. En mi familia también tengo un testimonio de un milagro de un sobrino que vive, que tiene 40 años de edad. Él le fue diagnosticado osteoporosis cuando nació. Y él debiera haber muerto niño, igual que murió su hermanito mayor de año y medio por osteoporosis congénita de mi hermana. Él tuvo la misma enfermedad. Él fue tratado clínicamente de una manera diferente al primer sobrino. Y a los 5 años, mi hermana, que todavía vive, la mayor, que es su mamá, es muy devota de la Virgen Milagrosa. Y su papá, que ya falleció, era muy devoto a la Virgen Milagrosa. Y resulta que de tanto pedirle a la Virgen Milagrosa, que por cierto el próximo mes de noviembre 27 se le celebra su aniversario aquí en la Tierra. Estás escuchando La Etnia Podcast. Ella obró el milagro un 27 de noviembre de que mi sobrino, que la ciencia moderna norteamericana no podía hacer caminar y la ciencia venezolana no podía hacer caminar, pero un 27 de noviembre caminó con más de 5 años de edad, casi 6 años. Él se arrastraba por el piso. Él es un testimonio de los milagros. Y caminó, y los endocrinos, los fisioterapeutas, los médicos que lo vieron, no se explican científicamente cómo caminó, porque él tenía osteoporosis y él no podía caminar, y su cuerpo era muy pequeño. Mira, y tú ves ahora fotos de él, y logró un desarrollo normal, que querían que iba a morir en el desarrollo, y hoy en día tiene 40 años y mide aproximadamente 1,78, 1,80. Un tipazo, un hombrazo, un milagro. Entonces, Un milagro. estos seres vivos, porque son seres vivos, también fueron reflejados en una película más reciente todavía. Y tú la debes recordar, porque estoy seguro que la viste. Los otros, The Others. El tema de la película, al final, concluye, y todo lo que la fuimos a ver, salimos sorprendidos. Porque la trama es que esta vida es un sueño, como decía Voltaire, famoso científico francés,
y la verdadera vida es la que está después de esta vida terrenal. Entonces, en la película Los Otros, o The Others en inglés, al final, los que estaban vivos estaban muertos y los que estaban muertos estaban vivos. Entonces, la trama de la película se desarrolla demostrando al final de que quienes estaban vivos eran precisamente los que habían fallecido. ¿Qué es lo que pasa? Que los que fallecen no se pueden comunicar con nosotros. Nosotros no estamos todavía preparados, porque no tienen los dones de mediunidad, con el sentido de la clariaudiencia, que es escuchar mensajes de otras dimensiones, o la clarividencia, de ver cosas que no están a los ojos de la vista física, sino a los ojos de la vista espiritual, ver entidades que la gente llama fantasmas o ánimas, pero no son más que manifestaciones menos densas de la materia, en una densidad más suave, vamos a decirlo así, en una especie de humo, de humo, de neblina, y alguna vez se toma ciertos colores. Y debo decirte también que en la mayoría de los libros que la gente va a consultar, entre este libro que hago mucho hincapié y lo repito, Carta del Más Allá, de Editorial Planeta, búsquenlo por Google porque está, o YouTube, y se van a dar cuenta que esta persona que está en el más allá, George, este físico, que se suicida por gusto, porque él quería experimentar qué había después de la vida. Él estaba muy feliz, muy tranquilo, para demostrarle a su mamá de que no tuviéramos miedo de la muerte y que después de esta vida hay una vida mucho más feliz y que ellos están para cuidarnos y servirnos. Y si nosotros le pedimos, porque esa es una de las misiones principales de ellos, servirnos y cuidarnos a los que estamos en esta dimensión, hasta que nosotros lo necesitemos y ellos lo necesiten, entonces debemos de pedirle sin ningún problema dogmático ni religioso, porque así como le pedimos a un santo, o le pedimos a un maestro, o le pedimos a un amigo que nos ayude en alguna tarea aquí en esta tercera dimensión, también le podemos pedir a personas que están en otra dimensión. Bueno, hasta el momento he entendido que así como es el cuerpo, el alma, o en el cuerpo que tenemos hay un alma que encarna, pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez. Asimismo, pues el alma pasa de un cuerpo en el momento en que hay una muerte, ¿no? Acá la pregunta sería, si la gente piensa que somos una combinación de cuerpo y alma, ¿sí? Y Correcto. hasta ahí hay. Pero sabiamente, como ya lo has dicho, hay un sinnúmero de vidas que podemos pasar. Sí. ¿Cuántas vidas en promedio científicamente se ha demostrado que una persona tiene o puede llegar a tener? Sí, bueno, hasta ahorita se calculan, imagínate tú, aproximadamente entre 1.500 y unas 5.000, es el promedio. Pero hay personas que han venido hasta 60.000 veces. Hay personas que solo han venido 5 veces. Mucha gente se pregunta, y mucha gente se lamenta cuando tienen la pérdida de un ser querido bebé, por ejemplo, de 3 meses, de 1 año, un niño de 5 años. Yo perdí un sobrino de 12 años, de leucemia, de cáncer en la sangre. Y todos nos preguntábamos, bueno, ¿por qué se fue tan pronto? ¿Cuál es la respuesta que obtuvimos de los sacerdotes católicos que oficiaron la misa? Que ya su misión fue cumplida. Es decir, que hay una aceptación parcial o total de algunas religiones, entre esas católicas, de que sí tenemos una misión en esta vida que cumplir. ¿Por qué el sacerdote no dio otra explicación si no es? Porque realmente es así. Hay almas que son más evolucionadas y menos evolucionadas, y de acuerdo al grado de evolución, reencarnan más o reencarnan menos. Porque eso lo determinan ellos mismos o uno mismo cuando muere, junto con los seres guías de uno que le asignan a cada uno de nosotros, que se llama, en términos metafísicos, se le llama yo superior. El yo superior es un comité conformado por seres guías o maestros espirituales en diferentes áreas del saber que tenemos cada uno de nosotros individualmente, que nos orientan y nos guían en esos planos y nos dicen si debemos volver o no, conjuntamente con una decisión nuestra.
ellos te pueden decir, bueno, si tú deseas volver a hacer esto y esto que no lograste cumplir en esta anterior existencia, nosotros te damos el permiso de hacerlo. Tú me dirás, ¿y existen escalas evolutivas? Sí, existen escalas evolutivas. Así como para muchas religiones existen los arcángeles, los ángeles, los querubines, los elementales, y para otros existen, como decíamos en la yoga, los principiantes, los devotos y los maestros, los gurús. También existen en estos planos una serie de escalas evolutivas que le permiten, dependiendo de lo que tú pidas, hacerle la petición a la persona más adecuada. Es decir, no es lo mismo que tú le pidas un favor a tu papá ya fallecido que una persona que tuvo una vida de santidad aquí en la tierra cuando fue terrestre. Vamos a poner un ejemplo, qué sé yo, Santa Rita o San Pablo. Entonces, son personas de mayor elevación porque lograron hacer una vida de terrestre conforme a la ley y principios que deben ser, es decir, no hacer daño a los demás, llevar una vida honrada, justa, bondadosa, caritativa, y eso lo repiten los seres que están en el más allá. Cuando uno les pregunta como medium, ¿qué debemos hacer aquí? Usted simplemente tiene que cumplir su misión de servir a los demás, de ser justo, de ser razonable, responsable, bondadoso, caritativo, honrado. Como dice uno, buena nota, buena gente, buenas personas. Ajá. Sí, emitimos por ejemplo el libro de Muchas vidas, muchos sabios del doctor Brian White. Ajá. Sí, en resumen podemos encontrar que hay muchas enseñanzas, es decir, que uno reencarna y reencarna para aprender algo. Y si miramos otros libros, inclusive de las culturas hindúes, también ellos insisten en que hay que encontrar las enseñanzas en cada vida y que probablemente pues son las últimas afirmaciones. Es decir, ¿cuántas enseñanzas? El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Yo creo que mejor la pregunta es, al tener muchas enseñanzas, al aprenderlas y tomar conciencia de ellas, es decir, que de esta manera el alma tomaría un nivel más alto de evolución en esas escalas que anteriormente estabas hablando. Sí, correcto. Incluso hay personas que viven tan bien y están tan felices allá que deciden permanentemente no volver. Y si su grupo de maestros, su comité de maestros guía, o yo superior, deciden realmente que no debe volver, no regresan jamás, no vuelven a reencarnar. Porque otra pregunta que hay es, ¿en qué tiempo reencarno? Mira, el tiempo de reencarnación lo dicta la evolución que tú tengas y los deseos que tú tengas por las misiones que tú tengas en esas esferas, planos o dimensiones superiores. Si ya tú has cumplido y quieres volver, vuelves. Si no quieres volver, no vuelves. Entonces asciendes en la escala evolutiva a la quinta dimensión, luego a la sexta. Se dice que ya a la octava es muy difícil llegar porque solamente llegan seres muy superiores, como el caso de Cristo y otros maestros que se le han acercado en escala evolutiva, como el caso de Buda, que fue anterior a Cristo, en el caso de Krishna, en el caso de Mahoma, pero hay otros seres que están en séptima y en sexta, pero en quinta y en cuarta son los que tienen contacto con nosotros, según la literatura que yo he leído, la experiencia que he tenido con personas que he tenido como pacientes y la vivencia que he tenido con personas que han tenido experiencias de muerte. Y te voy a hacer una pequeña diferencia que, no sé, me vino ahorita, me vino a la mente quizá por clariaudiencia, porque me la enviaron ahorita. Mira, tenía tiempo que no comentaba esto. Hay una diferencia entre una persona que muere clínicamente y la creman o la entierran y ya es muerto físicamente en esta dimensión, que hay otras personas que tienen fenómenos paranormales que se llaman, o experiencias que se llaman ECM, que significa experiencias cercanas
a la A muerte. la muerte. Ujú. Ok, yo experimenté una muerte clínica para los médicos tradicionales, pero en el mundo espiritual yo lo que experimenté fue una ECM. Porque si yo hubiese roto el cordón umbilical o cordón de plata que me une a mi espíritu en cuarta con mi físico en tercera, si hubiese muerto y no estuviera hablando contigo ahorita. Por lo menos no estuviera hablando por este canal de la Etnia Podcast, estuviéramos hablando en otro canal. Pero como yo regresé, entonces en ese ir y venir se me despertaron unos dones muy rápidamente, que una experiencia que tuve con un maestro en esta dimensión, en esta tercera dimensión, pero a través de unos canales de cuarta dimensión, que es como por ejemplo la telepatía, que es otro canal de cuarta dimensión, que eso lo vamos a tratar en el último podcast, que es el próximo, que vamos a hablar de algunas civilizaciones amerindias que tienen estos poderes de vidas de más allá, de la vida del más allá, pero que están en esta dimensión con esas capacidades y esos dones, que de hecho lo hay en muchas personas. Hay muchas personas en la Tierra, físicamente como tú y como yo, que tenemos el don de la telepatía, de la clariaudiencia, de la clarividencia, de los sueños premonitorios, de la bilocación. Bilocación es el fenómeno paranormal de estar en dos sitios a la vez simultáneamente. Yo he tenido experiencia de bilocación inconsciente cuando yo he estado en Maracaibo con una persona y simultáneamente he estado en otra ciudad de mi país haciendo una meditación con un grupo de personas, y en ambos estoy en tercera dimensión, es decir, estoy con una forma física. Y tú me preguntas, ¿y entonces cómo puede ocurrir eso? Bueno, eso puede ocurrir. Uno de los maestros últimos que falleció hace muy pocos años, que vivía en India, que era el maestro Satya Sai Baba, experimentaba mucho la bilocación. Cuando le pedían, por ejemplo, un devoto, un favor en Colombia, él se trasladaba hasta Colombia, pero estaba en ese momento dando lo que se llama en sánscrito un satsang, que es una charla multitudinaria o un meeting, como llamamos los políticos, un meeting, un encuentro en inglés, público, con mucha gente a nivel religioso. Él estaba simultáneamente dando un satsang en sánscrito, encuentro religioso con una multitud en la India, y a la vez haciendo una sanación en Colombia. ¿Cómo te explicas tú eso? ¿Cómo te explica, por ejemplo, que una persona me dijo a mí, una medium que conocí, venezolana, una maestra, que me dijo, mamá de una amiga, que me descubrió una vez, que vino aquí a mi ciudad, desde la capital, desde Caracas, Maracaibo, y me dijo, tú eres fulano de tal? Y eso me lo reservo porque, bueno, me lo reservo para muchas personas porque se me pidió que lo reservara. Pero yo tengo un nombre que me colocaron en ese plano espiritual. Y tengo una categoría. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que me han pedido favores a través del Reiki a distancia, que es una de las terapias que manejo, y además de eso me han visto como soy yo físicamente ahorita, cuando están durmiendo. Lo que han tenido es un encuentro en el nivel astral conmigo. O sea, mi cordón de plata que me une a mi cuerpo físico no tiene espacio ni tiempo. Yo puedo ir de aquí a Singapur. Imagínate tú lo largo que es este cordón, es infinitamente largo. Entonces yo puedo ir a Colombia y hacer una terapia, o ir a Panamá, o ir a Italia, o ir a Singapur, o ir a Japón, o ir a Australia, en astral, y hacer una sanación, o un encuentro con otra persona en astral. Y luego en la mañana tú sientes que te vas a caer, ¿verdad? Tú a veces no has soñado que sientes que te vas a caer de la cama. Sí. Ok, esa sensación para las personas que nos están escuchando es la entrada del cuerpo astral a nuestro cuerpo físico a través del cordón de plata. Entonces, vuelvo a repetir, mientras no tengamos el corte del cordón de plata, no estamos muertos en este plano, estamos vivos. Pero en el plano de la cuarta y quinta dimensión, que es el plano que más tenemos contacto, siguen vivos. Es más,
mucha gente me pregunta, Milton, ¿y qué forma tienen? Bueno, yo les digo lo mismo que dice Georges Morranier, lo mismo que dice Chico Xavier y otros tantos autores. Hay un autor muy famoso, porque yo no sé de qué edad van a escuchar este podcast, imagino que habrá gente joven y habrá gente de cierta edad. Hay un famoso maestro norteamericano que acuñó un seudónimo que se llama con el seudónimo Lobsang Rampa. También lo pueden conseguir por Google. La colección de libros escritos por Lobsang Rampa. Lobsang Rampa fue un maestro norteamericano que decidió emigrar al Tíbet y pasar muchos años de su vida allá, y de hecho casi fallece allá. Él regresa a Occidente para escribir los libros, y una vez que termina de editar los libros, fallece. Él escribió un libro, dentro de tanto, uno se llamaba El Tercer Ojo, otro se llamaba El Cordón de Plata. Yo también tenía esa colección completa, lamentablemente la he perdido. Solo me queda uno que se llama Usted y la Eternidad. Y en el libro Usted y la Eternidad, en el libro Cordón de Plata, él dice sobre la vida más allá de la vida, vista por los maestros tibetanos en los monasterios Lama, que es la religión oficial del Tíbet, así como el Tao y el taoísmo y el shintoísmo son las religiones oficiales de Japón, y ya hablamos de varias religiones oficiales como hay en la India, como los brahmanes, los sikhs, los hinduistas, en fin. Y así como vemos en Occidente cristianos ortodoxos, cristianos católicos, evangélicos, y pare de contar. Bueno, entonces, todos estos seres que han escrito y han tenido experiencia en diferentes épocas en nuestro siglo XX y lo que va de este siglo XXI, como el caso todavía de Brian White, que está vivo, como el caso de este médico Jim Turk, que apenas tiene 61 años, y de los 61 ha dedicado 40 a la investigación de esta vida después de la vida y vida antes de la vida. Imagínate tú. Entonces, ¿qué ocurrió con Brian Weiss? Simple y llanamente que cuando tenía bajo un estado de relajación delta a su paciente que él nombra en el libro, que él le puso el seudónimo de Catherine, cuando Catherine estaba en ese estado de relajación profunda, logró ir vidas atrás y llegó hasta el antiguo Egipto. Imagínate tú, retrocedió 4000 años. Entonces, él logró anotar toda la información y luego comenzó a indagar en archivos más recientes de la época medieval, de la época renacentista. Se tomó la investigación a pecho, porque él era presidente en ese momento de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. Y cuando publica el libro en el 1988, casi que lo execran, lo llaman loco. Sí. Y ahora es el famoso Brian Weiss. Ahora dicta talleres y charlas en todo el mundo. Y todavía es profesor activo en la Universidad de Miami. Ya lo dije al comienzo del programa, en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Miami. Entonces, hay pruebas vivientes y cada vez son mayores en psicólogos y psiquiatras, sobre todo, y también lo hay en sacerdotes, incluyendo la religión católica, que creen en que hay vida después de la vida. Lo que pasa es que los dogmas religiosos son muy difíciles, como dice Georges Morranier, de eliminar, igual que los dogmas científicos. Todavía hay científicos creyendo en solo 3 dimensiones. Es más, todavía hay científicos que no creen en Albert Einstein, y ya hace más de 100 años de la teoría de la relatividad, y todavía no creen en la teoría de Albert Einstein. Imagínate tú. Entonces, todavía están con la famosa teoría de que no creen en la velocidad de la luz. O sea, no creen en que la materia puede viajar a la velocidad de la luz. ¿Y qué prueba más fehaciente que la velocidad de la luz que un rayo láser? Que un rayo X. Esto voy a devolverme un poco a la parte que hablabas de que se puede pedir a personas que ya hayan fallecido, así como se le puede pedir a estas seres de luz como la Virgen, los ángeles, arcángeles y demás. ¿Cuál es el riesgo, digamos, en parte, que digo yo, cuántica, de pedir favores a este tipo de seres? O ya sean los elementales, o bueno,
cualquier tipo de ser, pues que no esté en esta tercera dimensión. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, en verdad, riesgos sí los hay. O sea, yo invito a las personas que han leído muchos libros o que a partir de este programa van a leer y van a comenzar una nueva vida, un antes y después de este podcast, porque no es muy común